Eso, recording. Buenísimo. Entonces vamos a comenzar con esta segunda sesión de la propuesta no tradicional de Jesús. La semana pasada estuvimos, ¿cierto?, viendo la perspectiva, alcanzamos a ver de Dios como Padre, ¿cierto?, que nos hablaba Jesús. El día de hoy traigo 3 puntos que quisiera compartir con ustedes asociados a esta propuesta no tradicional. Em, y luego de esos 3 puntos, traje también preparado una, unas preguntas para compartir entre todos. Entonces, la idea es que podamos reflexionar a raíz de lo que vamos a hablar acá y después abrir el espacio con algunas preguntas guiadas. Si quieren decir algo más o tienen alguna pregunta que quisiéramos profundizar, también está la opción. Pero preparé algunas que puntualmente que pudieran ayudarnos y orientarnos en la reflexión final en base a los puntos que vamos a conversar. ¿Ya? Primero que todo, quería conversar en esta oportunidad sobre el cumplimiento de la ley. Jesús y el cumplimiento de la ley. ¿Qué es cumplir la ley para Jesús? ¿En qué se basó? Eh, Cuando miramos a la religión, el mundo donde se desenvolvió el Señor, era inmerso, ¿cierto?, en la religión judía, con sus leyes, con sus normas, con sus preceptos, con sus rituales. Eh, los judíos tenían alrededor de 613 mandamientos que se habla, que debían cumplir. 613 que memorizaban, que practicaban y que cuidaban con celo, con mucho, con mucho respeto y que eran sagrados para ellos. Eh, Aspectos también, como decía, rituales asociados a actos religiosos, que eran fundamentales y que curiosamente Jesús no cumplió en algunos de ellos. No cumplió de la manera que se esperaba. Por eso hablamos, ¿cierto?, siempre en esto de la propuesta no tradicional. Si hacemos memoria de algunos de ellos, vemos que a Jesús le reclaman porque los discípulos no se lavaban las manos cuando iban a comer los alimentos. Eh, Jesús daba el perdón sin ningún sacrificio intermedio, o sea, sin dar algo a cambio y algo monetario, porque cada paloma, cada animal, cada cabra, cada buey que se sacrificaba era a pagar. Y Jesús no, no da como moneda de intercambio algo material para obtener el perdón, algo que tampoco estaba en los cánones de la religión. El tocar a un muerto penado por la ley. Jesús va y toca a una niña que está muerta para decirle que se levante. No apedrear a una mujer en pleno acto de pecado, evidente. No la apedrea, no cumple la ley. No respetaba el Shabbat, el sábado, como era esperado. El judío era minucioso en no hacer ningún esfuerzo adicional con tal de respetar el sábado. Y Jesús dice que el hombre no es para el sábado, ¿cierto? No se hizo para que no hiciera nada, sino que es otro el enfoque que nos muestra Jesús. Se muestra opositor al pago de impuestos al templo y al César. ¿Se acuerdan ese pasaje en Mateo cuando Jesús entra y los guardias del templo le dicen a los discípulos, oye, ¿y tu maestro no paga impuestos? No, sí paga, dice. Y Jesús dice, ¿y quién debería pagar impuestos aquí? Y después, de hecho, ¿cierto? Va a un pez y saca una moneda, una especie de milagro. No, no está de acuerdo con los impuestos del templo. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tampoco está de acuerdo con los impuestos al César. No está de acuerdo con el sistema. Llama hipócritas a quienes se dedican fielmente a respetar los mandamientos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. Y uno va sumando estas cositas que hemos nombrado, y si uno viviera en esa época diría, oye Jesús,
que parece que no te estás portando muy bien. Cuando nosotros lo leemos desde la lejanía de la religión, cuando vivimos en otra época, en otro contexto social y religioso, a veces lo suavizamos. Pero si estuviéramos viviendo en ese momento, chuta, Jesús no cumple los ritos, los mandamientos de la ley de Moisés que nos dejaron nuestros antepasados, nuestras tradiciones. Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Vamos sumando y sumando, y Jesús parece que no es tan bien visto, o no lo veríamos tan bien nosotros si estuviéramos ahí. Entonces, ¿de qué se trata este cumplimiento de la ley? Si Jesús no hizo todas estas cosas, todos estos mandamientos, si no los cumplió, entonces, ¿qué es cumplir la ley para Jesús? El cumplimiento de la ley para el Señor, radicalmente, no pasa por hacer lo que está escrito. No pasa por hacer lo que está escrito, sino por conceptos que hemos venido repasando en este taller: misericordia y amor. Practicar la misericordia y el amor entre nosotros. Esa respuesta que los evangélicos sobre todo tenemos arraigado, que ante cualquier inquietud, a cualquier forma o duda que nos podamos presentar, decimos porque la Biblia lo dice. Entonces sacamos nuestro manual y porque la Biblia lo dice. Y esa respuesta como que da argumento para poder nosotros aplicar lo que nosotros queramos, porque la Biblia lo dice. Pero si Jesús estuviera también aquí con nosotros, nos diría que esa respuesta es insuficiente. El porque la Biblia lo dice de por sí, en sí mismo, no es suficiente. No es porque está escrito, sino que el cumplir los mandamientos se basa en aplicar las enseñanzas de Jesús. Pero en qué lo podemos ver? ¿Se acuerdan cuando hay un episodio, un relato, cuando los fariseos ayunaban? em, y le dice, oye, ¿tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. A los fariseos, a los que están con los libros en sus narices, aprendiendo, leyendo, estudiando. Y Jesús, con una ironía no muy sutil: a ustedes que les gusta aprender, a ustedes que les gusta saber de las cosas, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios, que ya estaba en la ley. En Oseas 6:6 ya estaba esa enseñanza, ya estaba ese mandamiento en la ley. Pero la religión o la gente filtraba lo que ellos quieren para su propio beneficio. Y nosotros, el día de hoy, no podemos filtrar lo que a nosotros nos parece bien para nuestro propio beneficio, sino tomar los aspectos que el mismo Jesús rescata de la ley y de sus enseñanzas para aplicar la misericordia y no los sacrificios. No se trata de memorizarnos los 613 mandamientos, sino tampoco se trata de tener claridad de todos los misterios de Dios, de tener la agenda, de tener el calendario de Dios. Decir, ya, esto viene ahora, esto va a pasar después, y tener así como todo el plan de Dios descifrado, como si existiera un plan. ¿En qué se resume entonces el cumplir la ley? Mateo 22:37 nos dice, ¿cierto? ¿En qué se resume todo? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice Jesús, se resumen la ley y los profetas, todas las cosas que ustedes han estudiado, toda esa cantidad enorme de mandamientos, la simplifica, la simplifica. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. La historia del cristianismo ha pasado por distintas etapas.
Hemos pasado por etapas donde, por ejemplo, predominó la escolástica, donde la suma teológica, las grandes doctrinas, las grandes respuestas eran preponderantes. Otra etapa con el pietismo en el siglo XVII y XVIII, donde el pietismo decía, sabe que los teólogos lo único que hacen es complicar la forma de abordar la fe. No es tanto lo que yo entienda, sino mi experiencia. Hay distintas etapas donde ha transitado la historia de la iglesia. Lo que podemos hacer hoy también es buscar ese equilibrio para ver lo que nos dice Jesús. Estas cosas que a veces nosotros mismos las complicamos, ¿de qué se trata la ley y los profetas? Estudiamos demasiado y que está bien estudiar. Pero no olvidemos que el centro es súper simple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En Juan 13:34 también Jesús lo vuelve a reiterar. Un nuevo mandamiento les doy. Tenemos 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Decálogo. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy. Ámense como yo los he amado. Y el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos en la forma en que se aman, en que se muestran amor. A veces hemos ido tan al extremo de menospreciar las obras, las acciones, porque decimos, bueno, la fe me salva. Pero a veces nos olvidamos de la esencia del amor, que no es una fe individual, no es no es un cuerpo de creencias en los que yo asimilo y digo, no, yo creo, yo estoy bien. Lo veíamos el domingo pasado los que estuvimos en la cuarta. Mantenerse firme, perseverar en las enseñanzas de Cristo. Lo que hacemos por el resto es lo que demuestra finalmente que es cumplir la ley. No hacer cosas inmersos en nosotros mismos, en mi individualismo, en mi fe, en mis creencias, sino en qué decanta eso, en qué se transmite, en qué se diferencia, en qué se plasma con el resto. No es individual, es el amor al prójimo. A veces hemos cambiado. Nosotros, perdón, a veces, antes de decir lo que iba a decir, a veces nosotros miramos con mucho juicio a quienes estuvieron antes. Uno ve a veces a las historias de los relatos de los evangelios y dice, oye, los fariseos que eran malos. Cómo no creyeron en Jesús? Si estaba ahí mismo. Si yo hubiera estado ahí, hubiese creído en Jesús. Yo hubiese estado con él, yo lo hubiese seguido. Pero resulta que cuando vemos el pasar de la historia, seguimos poniéndonos en el papel más de los fariseos que de los discípulos. Hemos cambiado en muchas prácticas, en muchas formas, hemos cambiado la ley, la hemos intercambiado por la Biblia. Y no quiero menospreciar la Biblia, siempre trato de explicar eso. No es menospreciar la Biblia, pero es la forma en que nosotros la utilizamos. Ese es el problema, no es el problema de la Biblia en sí, es cómo nosotros la interpretamos. El mismo tema de que Jesús tenía con la ley. El problema no es la ley, es cómo nosotros la interpretamos, cómo nosotros la aplicamos. Nosotros utilizamos la Biblia en general como un código legal. Nosotros decimos, a ver qué dice Levítico sobre la homosexualidad. Entonces abrimos la Biblia, vamos a Levítico, el que se echa con varón, pecado. ¿Viste? Aquí está. Es como Levítico, el artículo 3, inciso tanto, dice pecado. Y utilizamos nuestra Biblia como un código legal, como si fuera una constitución, una norma, un código civil. Utilizamos la Biblia de esa manera. Y encerramos lo que Dios nos puede decir en estas páginas. Atrapamos a Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos en el curso pasado, en las perspectivas del Antiguo Testamento, cómo Dios le dio al pueblo de Israel la ley para que vivieran en libertad? Para eso les dio la ley. Pero el ser humano se hizo esclavo de la ley. Y Jesús vino a tratar de hacer libre a la gente
de esa forma de vivir la ley. Y decir, y Jesús mostró otra cara y dijo, esto no es así, esto es de otra forma. No se hagan esclavos de la ley. Jesús hizo su trabajo, pero en el pasar de los siglos, nosotros muchas veces reemplazamos esa forma de abordar la ley con la Biblia. Y nos olvidamos de la misericordia y del amor, si es que no aparece textual en la Biblia. La propuesta de Jesús es salir de ese marco y aplicar el modo de vida de Jesús desde la Biblia. Vuelvo a enfatizar, no es despreciar la escritura, para nada, sino es contraponerla a la vida de Jesús y no a nuestras propias tradiciones e interpretaciones cómodas para nuestra propia moral. No acomodar un sistema religioso, una forma de interpretar y de ver la Biblia que solamente nosotros salgamos bien parados y que oprima al otro y que menosprecia al otro por alguna condición en particular. Se ha utilizado la Biblia con tantos temas. Antes se utilizaba la Biblia para no mezclar razas, ¿cierto? De blancos y negros. Se utilizaba la Biblia para justificar la esclavitud, para odiar a cierto tipo de gente. Hoy en día son los homosexuales, porque la Biblia en alguna parte dice textualmente que se debe condenar. Pero no es para aplicar así, es para aplicar el amor y la misericordia primero. Y luego esa enseñanza que está ahí, pasarla por la vida de Jesús. Y así practicamos y aplicamos el criterio para cumplir lo que en su momento para Jesús fue la ley y para cumplir el Evangelio el día de hoy. Otro punto que quisiera comentar con ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios que viene a mostrar una forma de relación diferente entre las personas. Eso es lo que propone Jesús a través del reino de Dios. Este modelo nuevo de humanidad, este estilo de ser humano de forma diferente. Una pirámide invertida, donde el que quiere ser mayor tiene que ser el servidor. Dice el Señor, ¿cierto? En la última, bueno, no es la última cena en Juan, pero bueno, le dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Amigos. El reino de Dios está constituido por personas que son amigos, amigos y amigas. Por eso debemos revisar la forma en que nos tratamos. Yo le decía a la Jime y el Caco el otro día, le decía que a mí me costaba ese lenguaje a veces que un poco lo entiendo desde la formalidad, pero es un poco lejano cuando le decía, ¿tú eres miembro o no eres miembro de la iglesia? Así como si fuera un club, como si fuera algo cerrado. Somos amigos, es una red de amigos. Las iglesias son red de amigos, no para ocupar cargo. Ah, tú eres el ministro, tú eres el pastor, tú eres el obispo. Somos amigos, nos tratamos como amigos, demostramos que somos amigos. Más cercano podría ser la forma de tratarnos de hermano, cuando realmente sentimos que somos hermanos. Pero es eso, es una hermandad, es una amistad forjada y unida por el amor del Señor. Pero es eso, el reino de Dios se constituye por amigos. Si miramos la forma en que tenían también los judíos de ver la intervención de Dios en el mundo, ellos creían que el Mesías, la intervención divina, iba a llegar por el Monte de los Olivos y iba a partir en dos el Monte de los Olivos. Está en Zacarías 14:4. Por eso hay tantas referencias que Jesús, ¿cierto?, entra a Jerusalén bajando por el Monte de los Olivos, haciendo esa referencia a esa figura anhelada de la intervención divina. Pero esta fuerza que debería partir en dos la tierra, nos llama amigos. El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos llama amigos. El gran yo soy,
el alfa y la omega, el primero y el último. Amigos, una nueva relación, pero ser una red de amigos sinceros. A eso estamos llamados. Eso constituye el reino de Dios. El reino de Dios pareciera, de acuerdo a la Biblia, pareciera que se susurra al oído. En Lucas vemos cómo Jesús le dice, vayan y sanen a los enfermos y díganle, como si fuera algo al oído, así sanen y díganle, el reino de Dios está aquí, le dice. El reino de Dios está aquí. Se fijan que Jesús dice, sanen y después digan. Podría haber dicho, díganles y después sanen, pero no, sanen y después díganle. ¿Por qué? Porque una señal del reino de Dios es la sanidad. Una forma de identificar si el reino de Dios está presente en una comunidad es porque trae sanidad a los que están ahí, a los que la constituyen. Si el grupo es sanador. Si vemos al interior de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, y analizamos nuestras distintas realidades, nos damos cuenta que en algún sentido todos nos hemos quebrado. Todos en alguna parte necesitamos reparo, necesitamos ayuda, necesitamos restauración, necesitamos sanidad. En alguna parte de nuestra vida, porque somos seres humanos, heridas de infancia, de amor, de relaciones, de figuras paternas, maternas, de algo que carecimos en nuestra vida, algo que perdimos, algo que nos decepcionó, heridas de la vida. El reino de Dios está presente para sanar esas heridas. Y luego de las heridas quedan cicatrices, pero esas cicatrices nos ayudan a asimilar lo que cada uno es en realidad y para ver que en realidad todos cargamos con algo. Las heridas no es que sanen y desaparecen, quedan las cicatrices, pero esas cicatrices nos ayudan a mirarnos y tener también compasión unos a otros. El hermano que no te cae tan bien tiene su historia, carga con su vida, carga con una forma de ser, por algo es así. Miremos nuestras cicatrices y sanemos nuestras heridas. A mí me toca una posición privilegiada, le llamo yo, porque cuando cantamos en la iglesia yo toco en general adelante y puedo ver a la gente. Y la verdad a mí me emociona mucho cuando veo a la gente y me acuerdo de su historia y veo su rostro y veo que canta con esperanza, canta con fe, porque podría haber sido muy distinto, podría estar en otro lugar, podría haber renegado de Dios perfectamente, pero decidió en algún momento seguir. Y creo que eso es causa de una comunidad que sana, de una comunidad que libera, de una comunidad que está dispuesta a mostrar el rostro de Dios y hacer presente este reino entre nosotros. El mirarnos el uno al otro y reconocer nuestras experiencias es sanador. Y cuando nos sanamos, es como que Dios, Jesús, está a nuestro oído y nos dice, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. En Mateo 11:12 dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos quieren arrebatarlo. Hay que ser valiente para tratar de imponer en términos no por la fuerza, sino por hacernos cargo del reino de Dios. Sufre violencia y nosotros estamos ahí para tratar de expandirlo. ¿Cómo llego a conocer el reino de Dios? Aparte de estas señales que hemos hablado, ¿cierto? La sanidad, aparte de esta pirámide invertida, de esta forma de ser amigos, ¿cómo puedo llevar a cabo también
El reino de Dios más allá de la iglesia, porque uno puede decir, bueno, en la iglesia somos amigos, tengo una forma, pero después yo llego a mi trabajo y tengo que estar con un jefe. Después yo tengo que salir y estar en el colegio y ver a un compañero que me trata mal. ¿Cómo hago para hacer el reino de Dios fuera de esta red de amigos? ¿Cómo puedo poner en práctica el reino de Dios? Existe un consenso de que hay una porción de la Biblia que concentra estas enseñanzas del reino y que a veces no le tomamos el peso que corresponde. Si queremos ver dónde podemos em, sumergirnos para expandir el reino, esto está en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Tratemos de memorizarlas, tratemos de aprenderlas, tratemos de respirarlas, que expelamos de nuestro ser bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas nos muestran una forma de ser felices con parámetros que no son los tradicionales, que son parte de esta propuesta no tradicional de Jesús. Pareciera ser una paradoja, una contradicción estas bienaventuranzas. ¿Cómo podemos ser felices con lo que nos propone ahí? Ser felices con los débiles, con los pobres en espíritu, ser felices con los que lloran porque van a ser consolados, con los humildes, con los que tienen hambre y sed de justicia porque van a ser saciados, con los compasivos, con los de corazón limpio, con los que trabajan por la paz, con los perseguidos a causa de la justicia. Una forma distinta de hacer sociedad, una forma distinta de ser humano, una forma distinta de ver la humanidad, las bienaventuranzas, este reino que nos propone Jesús. Una pregunta para que la vayamos masticando. ¿Estamos tomando estos principios del reino de Dios? ¿Estamos en línea con las bienaventuranzas? ¿Las tenemos en mente cuando pensamos en el reino de Dios? ¿O en el reino de Dios pensamos un ejército que va a la guerra porque es un reino que hay que defender? Cuando veíamos, cierto, que la figura de Dios como padre no tiene que ver con un rey, tiene que ver con un padre amoroso. Entonces el reino de Dios no es un rey que va a la guerra, sino es un padre y que basa su red de amigos en las bienaventuranzas. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes, estamos bien en la hora, es la inclusión en Jesús. La inclusión en Jesús. Cuando vemos los relatos del Evangelio, encontramos múltiples ejemplos de historias donde Jesús se junta activamente con personas que públicamente son mal vistas, que no le dan estatus a Jesús, que no le suman, que no le aportan, que a veces es mejor hacer la vista gorda. Podemos pensar en ese grupo de personas hoy. ¿Qué grupo de personas mejor ni mirarlo? Bueno, con ese grupo de personas se juntó activamente Jesús, fue a su encuentro, no les hizo el quite. Uno de los encuentros, Jesús y Zaqueo, que pongo ahí en la imagen del medio. Un cobrador de impuestos, un judío que recolectaba impuestos para el imperio romano, un traidor. Pero este traidor, este cobrador de impuestos estaba fascinado con este hombre, que incluso se sube, ¿cierto?, a un árbol, sabemos la historia, para poder verlo. Con verlo era suficiente, con admirarlo de lejos. Porque ¿qué va a querer Jesús juntarse con esa persona? Lo miró de lejos. Pero Jesús lo miraba de forma diferente. Estaba dispuesto a ir a su casa, cosa que no hacían los otros judíos. Y si miramos la historia de Zaqueo, ¿Jesús dio algún sermón
¿Le dio algún sermón a Zaqueo? ¿Le dijo, oye, eres un pecador, necesitas saber primero que eres un pecador? Confiésalo para que llegue la salvación a tu vida. Le compartió el plan de salvación. Mira, Dios tiene un propósito, Él creó el mundo, Él mandó a su Hijo. No le dio ninguna cátedra. No le dijo, repite esta oración conmigo. ¿Qué fue suficiente para Zaqueo? La compañía de Jesús, la presencia de Dios, la presencia de Él activa en su casa, lo cambió. Mientras los otros cuchicheaban, chismoseaban, ningún gran desarrollo teológico. Muchas veces, amigos y amigas, solamente el acompañar va a marcar la diferencia para mirar la vida de forma diferente. Hay gente que solo necesita compañía. Uno dice, pero es que no sé cómo hablarle de Dios a esta persona, no sé cómo acercarme a Él, a ella, no sé qué decirle. A veces no hay que decir nada, a veces solo acompañar, porque nadie esperaba que te acercaras, nadie esperaba que te interesara su vida, pero la compañía, a veces solamente ese gesto puede cambiar. La inclusión en Jesús. Los discípulos le dijeron, Jesús, allá vimos a otro que anda hablando de tu nombre, pero no nos sigue a nosotros. Así que nosotros se lo prohibimos. No, 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 no. Si no nos sigue, no. No se puede. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Es que el que no está en contra mía es conmigo. No es una competencia, no es una rivalidad. Jesús no llevaba la bandera de un movimiento y dijo, ya, aquí la llevamos nosotros nomás, candadito, cerradito, nadie más juega. No, Jesús no tuvo esa visión de la vida. A nosotros nos gusta eso, nosotros somos esos discípulos que dicen, oye, hay otros que están allá que dicen cosas parecidas, pero no nos siguen a nosotros. No es de nuestra tradición, hacen otras cosas raras. No, no tienen cabida. Jesús nos muestra otra forma de ser inclusivos. Ya lo hemos hablado también de las mujeres, pero lo voy a recalcar nuevamente, porque aparecen en muchas partes. Mujeres, Marta y María, María Magdalena, la mujer adúltera, la mujer samaritana, María la madre de Jesús, Elizabeth, Ana, Salomé, la referencia a la viuda de Sarepta, múltiples mujeres que aparecen en los relatos del Señor, en su vida, en su encuentro, en su trabajo, muchas mujeres. En la medida que avanzaron los evangelios, si vamos viendo, en la medida que va aumentando la historia a través de la vida de Jesús, más preponderancia tomó la mujer, más mujeres aparecían en roles importantes. Pero cuando llegó la institucionalización de la iglesia, fue aplastada esa figura por la preponderancia masculina. Es urgente volver a la inclusión de Jesús. Y no no es como, ya, démosle lugar a la mujer si se lo merece. Si se lo merece, así que démosle lugar. No, no es nosotros darle el lugar, es ponernos en el lugar que cada uno le corresponde. No es un acto de caridad, es como un acto de buena crianza lo que tenemos que hacer. Las comunidades que practican las formas de ser inclusivo de Jesús tienen que volver a la forma en que Él lo hizo. Y ese es un desafío para nosotros. Lo otro, la salvación inclusiva de Jesús. Cuando Jesús estaba en la sinagoga y habla, ¿cierto? Lee el rollo de Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese texto? La gente en la sinagoga dice que se asombró. Al principio a Jesús lo estaban aplaudiendo, oye, que está bueno el sermón, hay avivamiento. Y después dice, y esta escritura se ha cumplido el día de hoy. Y todos fascinados, oye, pero este no es el hijo del carpintero que habla bonito, oye, que está bonito la predicación.
¿Qué unción más grande tiene este hombre? Pero llegó un punto donde Jesús empieza a hablar y dice, Jesús se mete en problemas solo. Dice, muchas viudas habían en Israel, pero solo Dios atendió a una viuda en Sarepta, en la región de Sidón, y no las judías. Y sanó la lepra de Naamán el sirio, habiendo muchos leprosos en Israel, pero Dios sanó al sirio, y ahí no se lo toleraron. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios está con los paganos y no con Israel? Pero ¿cómo si de Israel viene la salvación? ¿Cómo puedes decir eso? Siempre, amigos y amigas, que nosotros hagamos un círculo para encerrar las cosas que hace Dios y decir, este grupo es, vamos a ver a Jesús haciendo un círculo más grande e incluyendo a todos los que tú dejaste afuera. Siempre vamos a ver esa figura. Trata de hacer un círculo para decir, estos somos los que estamos bien, los que nos vamos a salvar o lo que tú quieras. Y Jesús va a estar por fuera haciendo un círculo más grande y abrazando a todos los que tú dejaste fuera, por tus parámetros, por tu forma. No era solamente tú, no era solamente tu iglesia, tu tradición, tu forma. Fue con el sirio, fue con la viuda de Sarepta, fue con los paganos. Jesús no invalida otras religiones. Jesús no invalida otras espiritualidades. No es nuestra forma personal de hacer las cosas la que nos acomoda, la única forma válida de adorar, la única forma válida de acercarnos a Dios. Ni siquiera nuestro libro sagrado es la única fuente para conocer a Dios. ¿Acaso Dios no estaba presente en otras culturas? Cuando estaba con Israel, ¿acaso Dios no estaba en América? ¿No estaba con las culturas indígenas? ¿No estaba con la gente en Oriente? ¿Acaso no estaba ahí? A Job le dice, ¿tú qué te crees tanto? ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo medía el cielo y puse las estrellas en el firmamento, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estamos nosotros? A veces nos creemos tanto los dueños de Dios y Él está en todo el mundo. Está en todo el mundo. No es que Dios se reveló solamente a Israel y de Israel salió Jesús y desde ahí entonces se amplió hacia el mundo. Dios ha estado en el mundo desde siempre, con todas las personas, comunicándose con todas las personas, expresándose de alguna forma con las personas. Nosotros hemos tenido la bendición de conocerlo de una manera, a través de la Biblia, a través de Jesús, pero no quiere decir que esa es la única fuente, la única forma de conocerlo. No podemos ser tan engreídos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios formó la tierra? Lamentablemente hoy nos seguimos preguntando y seguimos debatiendo y seguimos cerrando la puerta a personas. Si este es pecador, no puede entrar. Si este hizo algo, no puede hacer esto. No, si se le supo un pecado, entonces disciplina y no puede participar con la Santa Cena. Y le negamos la entrada a personas dentro de nuestras propias moralidades y nuestras formas cómodas de vivir el Evangelio. Pero la propuesta de Jesús, la inclusión en Jesús, es radical, es extrema. Entonces, el día de hoy, que pudimos reflexionar de 3 puntos en los cuales la propuesta de Jesús no es tradicional, podamos también seguir analizando y viendo en qué de estas cosas no la estamos aplicando bien el día de hoy. En base a estos 3 puntos, como mencionaba al principio, quiero dejar 3 preguntas
para que podamos reflexionar, para que podamos comentar al respecto. En la primera que hablamos, perdón, en la primera que hablamos del cumplimiento de la ley, ¿hay elementos esclavizantes en tu relación con Dios? ¿Hay cosas que te sientes cautivo, que sientes que te coartan más que te liberan, que te oprimen más que te sanan? ¿Cuáles podrían ser esas cosas? Que a veces lo vemos como el cumplir la ley y no el vivir esta forma diferente que nos muestra Jesús. En base al reino de Dios que conversamos, ¿qué podríamos poner en práctica en nuestra vida, en nuestra forma de ser personas? ¿Qué podríamos hacer para hacer evidente el reino de Dios en nuestro contexto? Con las bienaventuranzas, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué hemos dejado de lado para no hacer evidente o no hemos hecho lo suficiente para hacer evidente el reino de Dios donde nos movemos? Y por último, otra pregunta. ¿Te sientes alineado con la visión inclusiva de Dios que conversamos? ¿Con qué luchas, qué cosas te dificultan el tener esta visión inclusiva de Dios? ¿Hay algún grupo de personas, hay algo, alguna condición que todavía tú te cuestionas, pero es que no puede ser tan así, no puede ser tan libre? ¿Qué cosas te cuestan? ¿Qué cosas te limitan a vivir esta inclusión de Dios, de Jesús, a través de su propuesta? Eso, mis amigas y amigos, por el día de hoy, desde mi parte. Por eso ahora abro el diálogo. Podemos tener estas preguntas como reflexión, pero si quieren adicionar algo o preguntar algo, lo podemos hacer. Así que dejo abierto ahora el espacio para que podamos conversar todos juntos. ¿Qué les parece? A ver, tenemos algunas, mientras van pensando, tenemos algunas preguntas en el chat. Perdón, tenía una interrupción. ¿Qué es ese, qué pasaje es ese del ayuno? El de Tico, ¿te referías a cuando le dicen vayan y aprendan lo que es misericordia y no sacrificios? Te digo al tiro. Ese está. eh, Dame un segundito, acá lo tengo. eh, Uy, no lo encuentro. Hoy no lo encuentro. Te lo debo, Tico. Te lo debo. Pero, No te preocupes, pero está en le la Biblia. pregunto a Google. Le pregunto a Google. Sí, vayan. Sé que está en Mateo, pero no me acuerdo el pasaje ahora de memoria. Una red entre iguales, dice, ¿cierto? Asociado al reino la maga. Eh, Fraternidad ecuánime. Y Tico nos decía, ¿cierto? El reino de Dios sería el desafío de juntarnos con los distintos, amigarnos con los peleados, para intentar con ellos lo imposible, juntar a los distintos y amigar a los peleados. Así es. Así es, amigos y amigas. ¿Alguien que quisiera comentar algo de lo conversado, de las preguntas, quizás? Tiene la oportunidad. A mí, Juan, las preguntas esas son como unas dagas que se me clavan en varias partes del cuerpo, ¿no? Me quedan, ouch, me quedo como atragantado. Ya antes cuando hiciste una pregunta esa me llegó mucho
si estoy en línea con las bienaventuranzas, ¿no? Es decir, ¡pah! Qué fuerte eso, ¿no? Porque ahí está como el corazón el meollo, ¿no? Y es como decís, muy radical, la inclusión es, y yo me siento que muchas veces no estoy en esa sintonía, ¿no? Que es una lucha constante de a veces vivir un cristianismo un poco cómodo, un evangelio cómodo, y es como decís, bueno, evidentemente en mi círculo estoy dejando afuera a mucha gente, ¿no? Entonces me interpela mucho. Gracias, Tico. Ujú. Gracias, Tico. Caco, Sí, es que abrí otra parte. Abrí una cuestión de aplicaciones, perdón. No, estaba pensando, bueno, un poco lo que decía Alberto, digamos, pero estaba pensando yo creo que también pasa por lo que ha vivido cada uno en su experiencia con o en instituciones religiosas, digamos. Porque me hace pensar en que por años de repente uno sentía como esa sensación de la salvación, ¿no? De lo que te contaban cuando eras chico. Este es el último pasaje para irse en el avión a la salvación. Entonces, estamos como del otro lado del río. Es decir, todos los que estamos acá somos los buenos, todos los que están allá son los malos. Entonces, y más allá de explicarlo de esa forma, es como escucharlo tanto tiempo, creo que también trajo no sé principalmente en mí, digamos, em, ver a las personas con una sensación por un lado, siempre estar evaluándola, en términos de, mira, está haciendo esto, entonces, no es del lado de acá. Está haciendo esto otro, entonces, mira, se está acercando, pero no es, ¿cachai? O está haciendo tal cosa, pero... Entonces, todo ese tipo de cosas te llevan, por un lado, a evaluar a las personas, por otro lado, a sentir que sería tan linda esta persona si estuviera con nosotros, ¿cachai? Como que así como que ella olvidamos el concepto de que ella es un ser humano, una persona igual que nosotros. Es como que, no, ella no está en una categoría diferente porque deja o está haciendo o, eh, no sé, cualquier cosa que lo separa. Entonces, pienso en mi caso, que me hace reflexionar eso, cómo quitarnos de encima la clasificación de los que están in y los que están out, por un lado. ¿Quién define eso? ¿Y cómo me junto con ellos? ¿Y cómo no y cómo me voy quitando también el concepto de decir que soy un vendedor de seguros? ¿Me cachai? Es como que me junto con ellos solo para venderle el seguro de salvación, digamos. Mientras que en términos prácticos debería ser, y creo que lo intentamos, pero siempre está por toda esta malformación o por esta sensación extraña que nos pasaron desde chicos, de siempre estar catalogando a las personas. Y qué decir con todos los grupos que hoy día, las leyes que se establecen y todo este tipo de cosas, que hay un montón de cosas por las cuales conversar, pero, pero el solo simple hecho de juntarse con alguien y, y, y vivir esa experiencia de conocer a la otra persona y no de estar siempre eh, como en mi cerebro por lo menos, estar pensando, ya, en este momento, ya, mira, sí, creo que es el momento para poder hablarle de Dios, o es el momento de no sé qué, o te invito a, porque de alguna forma él está en un estado, eh, ¿cómo se llama? Como casi de como lejana, como lejos como no sé si alguna vez un pastor nos dijo algo así como, nos han abierto nuestros ojos, todos los demás están ciegos, todos los demás están con las vendas, y entonces no ven nada, son pobrecitos, casi al nivel de un animalito que no sabe lo que hace. Entonces creo que ese tipo de cosas, sacarnos de la cabeza y disfrutar del viaje junto con un montón de personas que, que están o no están, da igual, sino que son personas que debemos amarlas y estar con ellas. Sí. así es, Caco. Concuerdo con todo lo que dijiste. O sea, la imagen del vendedor de seguros es muy buena, porque a nosotros tenemos una escuela en que nos enseñaron un tipo de método
para evangelizar. Y en general esa forma es como a través de la carencia. Mira, a ti te falta algo en tu vida. O sea, tú crees que vives bien, pero yo te voy a mostrar algo que tú no tienes, que te lo da solo Jesús, que te lo da solo Dios. Entonces, mostramos esa forma de evangelizar, como yo tengo aquí en mi poder la forma de poder hacer que tú te acerques a algo verdadero. Entonces, nos creemos estos portadores oficiales de la salvación, y que mucho daño ha creado. O sea, formas de ver el mundo. O sea, cuando nos hablaban, no sé, hace 20 años, yo siento que ha cambiado un poco, pero si nos hablaban antes, cuando crecimos en el Evangelio, y nos decían los musulmanes, estos son casi adorando al diablo. Leer el Corán era el libro de Satanás. Era todo pagano, todo lo que no fuera Jesús, era rechazado inmediatamente. Entonces, vivíamos lo que habla mucho Emir, ¿cierto? Esta dualidad de nosotros bien, el otro mal. Esta forma de ver el mundo. Y, y uno de los desafíos es romper esa dualidad, romper esa forma de ver el mundo y quebrar el cascarón y quebrar un poquito esa forma en la que no fue transmitida este método, y ver que en realidad tenemos que volver a la forma de Jesús. Sí, básicamente por ahí pasa todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera comentar? Javi, Yo, hola. eso, llegaste No sé si sano y estaba aquí. salvo. Sí, llegué hace No, pero rato. llegaste a tu casa. Sí, llegué hace rato. Este, no, eso, un gran desafío. Un desafío. Yo recuerdo que a mí me pasaba hace muchos años atrás y todavía le sigue pasando a la gente que cuando piensa en el reino de los cielos, Chao, Tico. gracias, que cuando la gente piensa en el reino de los cielos mira para arriba, como algo que está solamente sobre nuestras cabezas. Pero eh, encontrar el reino de los cielos y aportar al reino de los cielos aquí en la tierra, aquí y ahora, es una tarea difícil, es un gran reto y una tremenda oportunidad. Eh, y pensar que eso lo vives a cada rato. Eh, yo pensaba que ahora en estos momentos, pensaba, por ejemplo, cuando venía manejando, eh, ¿por qué tengo tanta mala pata que siempre me toca un inepto delante de mí, en el auto? Siempre, con todos los autos que hay, ¿por qué siempre hay un tipo que dice que va a hablar a la derecha pero habla a la izquierda? ¿Por qué? Em, este, eh, y el reto de mi, mi- mi- el reto para mí en ese momento es un poco sujetar mis pasiones básicas, no enfocarme en lo fácil, y más bien pensar, a lo mejor mm, puede haber sido un pequeño error, está apurado, no se fijó, también me pudo haber pasado a mí. ¿Cuántas veces me ha pasado que dejo la luz prendida porque en mi auto la palanquita no se devuelve automático? Entonces de repente ando todo el rato con la lucecita que voy a doblar, pero no doblo. Entonces, pero también me pasaba a mí. Entonces, el reto también es sujetar esas pasiones medias básicas, la lengua fácil, el insulto rápido. Eh, y además de eso, con respecto a las otras cosas que tú decías, yo creo que
Zaqueo tenía muy muy pocas carencias. Porque el tipo vivía una buena vida, a pesar de su pega que era reñida con la ética. eh, no creo que haya tenido muchas carencias. El tipo tenía lo que quería, vivía bien, porque era cobrador de impuestos y cortaba la cola. Eh, yo no creo que Jesús haya llegado al lado de él diciéndole, mira, a ti te falta algo. Y el- la conversación con alguien como Jesús le cambia la vida a cualquiera. Tanto así que decidió regresar varias veces más de lo que él había recibido y había adquirido de mala forma. Entonces, llegar, llegar de forma tan arrogante al lado de las personas diciendo, mira, yo tengo algo que te falta, no, tampoco es el camino. Eh, Así que en el tiempo de Cuaresma, donde es un tiempo más bien de pensar en los demás, en lo que están al lado de uno, es un tiempo muy, eh, muy de mucho, de una buena oportunidad. Quiero encontrar la palabra, es como el challenge, ¿cómo se dice? El reto, el- es ¿Desafío? una cuestión. ¿Ah? ¿Desafío? Sí, es es la invitación a pensar en estas cosas en estos tiempos, a veces se nos olvida por la vida tan azarosa que llevamos. Eh, no sé, pensar cosas buenas de los demás, honrar a los viejos, a mi mamá, a mi papá. eh, eh, no sé, escuchaba, yo este fin de semana hasta aquí he escuchado tantas cosas de otras personas. Escuché, esto no es pelambre, porque lo conversé, pero es- eh, me conversaban sobre un matrimonio que se va a ir de misionero no sé a dónde, Filipinas parece. Y, y ellos mismos que decían, familiares de ellos decían, pero trata tan mal a la mamá. Entonces yo creo que hay gente que se enfoca tanto en la gente que según ellos es pecador y necesita de Dios y que se olvida que honrar a los papás es el primer mandamiento, es uno de los primeros mandamientos, porque honrando a los padres uno también honra a Dios, pues, por eso está ahí, digamos. Entonces que hay cosas tan fáciles de olvidar, uno es tan rápido con la cabeza y con la lengua, así que muchas gracias por recordarnos todos estos puntos. Para mí es muy gratificante y yo veo una tremenda oportunidad para todos en realidad, para todas. Y siempre he deseado que en la iglesia haya más gente, pero no más gente porque sí, sino porque haya gente que necesite de la compañía, que necesite velar por su espiritualidad más que por una religión así común y silvestre, sino más bien cuidar de sí mismo, de su espiritualidad, de la relación de las personas, ya sea, o sea, sin fijarse uno eh, sus tendencias políticas o con quién se acuesta, digamos, ¿no? Ojalá llegase más gente y tuviésemos el honor de compartir la vida, la buena vida, la calidad de vida que nos da conocer a Jesús y ser hermanos y amigos y amigas. Y muchas gracias, Juan. Saludos para todos. A la Nieves también. Ahí eso. Bien, Gracias, Javi. eso. Oye, dentro de lo que dijiste, quería agregar, porque tocaste el tema del reino de los cielos. Es curioso porque yo hablé del reino de Dios, pero claro, nosotros, la forma de referirse al reino de Dios en Mateo, particularmente, es el reino de los cielos, porque Mateo escribe para judíos, entonces le es muy poco cómodo el hablar del reino de Dios y por eso cambia el Dios por los cielos. Entonces, nosotros cuando hablamos del reino de Dios y el reino de los cielos, lo enfatiza básicamente Mateo.
Y esa interpretación de del reino de los cielos nos ha llevado a pensar de que el reino de los cielos es lo que está más allá. Es cuando nos encontremos con Jesús en el más allá. Entonces, cuando dice, tú no, o el rico no va a entrar en el reino de los cielos, uno piensa que, no se va a ir con Jesús cuando muera. Y el reino de los cielos no es lo que está más allá, po. Es esto que hacemos aquí. Es el reino de Dios aquí presente. El reino de Dios ha llegado a este mundo con la irrupción de Jesús. Entonces, cuando vemos que tal persona no va a entrar en el reino de los cielos, nos está diciendo Jesús, cuando muera y vean lo que hizo bien y lo que hizo mal y el juicio final, ahí se va a ir para el cielo o para el infierno. No está pensando en eso. O sea, el reino de los cielos, el reino de Dios, es lo que hacemos aquí y ahora, aquí en el presente. Uno a veces se imagina a Jesús gritando las primeras palabras que él dijo, oye, pongan ojo porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando él dijo eso en Mateo. Pero en realidad era una invitación a mirar de nuevo, a mirar otra vez. Era una invitación de, estoy acá, no era un reto, digamos, no era un reproche. Y ese tono de reproche es el que la mayoría de nosotros a veces tenemos. Bien, Juan. Gracias, Javi. Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿Algo que comentar de las preguntas, de lo que sea asociado a lo que hemos estado hablando? Quizá solamente quiero hacer acercarme a algo, digamos, que Ujú. tampoco lo tengo resuelto ni nada de eso. Que por un lado descansamos en decir que ninguna iglesia es perfecta, y creo que eso no hace, no encajona a todo el mundo, pero a veces esa cosa de ser una iglesia imperfecta o que no va a ser perfecta, después nos da licencia para un montón de cosas, como por ejemplo, una de las cosas que noté aquí, tener o ser o estar, no sé si solo en esta iglesia, pero que uno pueda tener amigos sinceros. Y eso sería fantástico, ¿cachai? Que realmente tuviéramos amigos donde pudiéramos confiar, depositar, eh, a veces no solamente las cargas, sino que aflicciones, situaciones difíciles, eh, eh, no sé, cosas que a veces y yo creo que más de alguno de los que está aquí, necesita decirlas sin que uno después tenga el miedo de que, no sé, aparezcan en el púlpito diciéndola, oye, que no hayan hermanos de este estilo, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero, y más que eso, más que guardarse el secreto en sí, es como saber que el grupo de personas, o que la iglesia de Cristo, o el grupo de personas que Jesús tiene, es eso, una amistad que fuera de lo común, digamos, que están ahí para todo, que se sostiene en la sinceridad, en el amor, en el respeto, en la compasión, en la posibilidad de contar con el otro siempre, y que yo creo que muchos de nosotros partimos bien, pero como somos imperfectos también nos equivocamos y todo. Pero creo que, por un lado, no excusarse porque somos imperfectos, la iglesia tiene que ser cada vez peor, o no tener esa capacidad de amigos sinceros. Yo por lo menos he encontrado en la cuarta algunos amigos. Qué lindo, Caco, qué linda tus palabras. Qué lindo, sí, po. De corazón, Caco, ahí. Eso. O sea, el desafío es eso. O sea, lo que bien dices tú. O sea, entre más nos acerquemos a una comunidad genuina de amigos, entre que nos podamos confesar intimidades y no temer el ser juzgados, ni apuntados con el dedo, ni apartados por algún comportamiento, algún pensamiento, algo que hice, yo creo que nos vamos a acercar más a esa propuesta de Jesús, de todas maneras. ¿Alguien más? No quiero dejar a nadie que tenga ahí algo que hablar y después, ay, no quise. Atrévase nomás, si lo desea, tampoco es forzado. Creo, ya, el tico se tenía que ir, ahí nos dejó el mensaje. Quiero decir algo.
Sí, Sí, porque adelante, estábamos muy por machistas, muy favor. machistas. Sí, Necesitamos muy mujeres. patriarcal. No, muerte al macho. No, la verdad es que fue maravilloso poder compartir esta nueva visión con mi amiga, con Nieves, y la noté bien emocionada en realidad. Yo sé que es fácil, como lo explicaste, y ella lo ha entendido. Y espero que el Señor nos pueda dar siempre, todos los días, una oportunidad para poder ser mejores con nuestro prójimo y con todo. Así que eso, muchas gracias. Gracias, gracias. Y saludos, Nieves, qué bueno que pudiste conectarte. Gracias a ti. Lindo. Súper. Bueno, quedamos todos invitados. Tenemos varios avisos. Primero, el domingo, ¿cierto? Estamos de fiesta los cuartinos. Tenemos nuestra liturgia de aniversario a las 11 y a luego de la liturgia, a eso yo creo como entre 12 y 12 y media que terminamos, vamos a preparar, ¿cierto? Un almuerzo para compartir. Va a estar una parrilla con el carbón encendido. Entonces puede llevar algo, puede llevar pollito, carne, lo que usted quiera, algún acompañamiento, idealmente también para compartir. Y vamos a estar celebrando ese día estos 85 años como Cuarta Iglesia. Así que todos bienvenidos y bienvenidas. Y el próximo miércoles nos volvemos a juntar a las 19:30 horas. El mismo link, es la misma dirección, donde vamos a estar repasando otras perspectivas de la propuesta no tradicional de Jesús. Así que yo personalmente le agradezco nuevamente por sus palabras, por compartir de su vida, compartir de cómo le ha ido en esta cuaresma, y sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo y viviendo con pleno sentido estos 40 días. Ya nos queda menos para Semana Santa, pero llegar de una forma diferente a vivir ese momento significativo para la vida de los cristianos, recordando el sacrificio del Señor. Así que eso, abran su micrófono y nos despedimos abiertamente. Gracias, Juan. Gracias, Juanchi. Que estén muy bien. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Un Gracias abrazo por a asistir. todos. Nos Un vemos el abrazote. domingo. Nos vemos el Eso. domingo. Doña Jaira. Chao. Estén Chao, bien. Chao. Nuria. Pauli, chao. Chao, Jimé. chao. Carita. Chao. Gloria, Pauli. Besito. ¡Cami, precioso!